de delitos que nunca sucedieron, hechos totalmente inexistentes. Todo eso viene precedido por una intensa campaña mediática para golpear la credibilidad de los objetivos, de las personas que son objetivos de estos procesos de persecución. Primero, desatar campañas para debilitar, para minar la credibilidad de un dirigente político, sea un diputado, un presidente, un sindicalista, puede ser un periodista, puede ser un líder social. Y después de un intenso ejercicio de desacreditación y difamación y de calumnia, pues entra a jugar el sistema judicial corrupto, a través de fiscales, a través de jueces, que ya sea por interés propio, por presión o por dinero, pues se involucran en estas persecuciones. Estamos entonces viviendo una nueva estrategia de dominación. Hay pueblos que están en resistencia, hay pueblos que están enfrentando este tipo de políticas, y es importante que identifiquemos bien qué es lo primero, porque si quieres derrotar a un enemigo, pues tienes que conocerlo bien. Y estamos pues en esa etapa. Yo les recomiendo que lean a un académico, entre comillas, norteamericano, que se llama Gene Sharp, que es de los que más han desarrollado en términos teóricos, esta estrategia del golpe suave, ¿verdad? Donde se combinan pues diversas formas de manipulación de opinión pública, de persecución político-judicial, pero también de sabotaje económico, de bloqueo, de guerra financiera, de desestabilización de sistemas económicos, que se les aplica a todos nuestros países. Quizás los más emblemáticos en ese sentido en estos momentos sean Venezuela, sea Cuba, que Nicaragua en buena medida también, que se ven sometidos a esta estrategia. Y ya en el caso más particular de tu pregunta, pues estamos enfrentando esa persecución, que es una persecución obscena, infame, impresentable por parte del Estado salvadoreño, de Nayib Bukele, de Raúl Melara, el fiscal cómplice de Bukele, el fiscal que no lo investiga por evasión de impuestos, y a saber qué otros delitos, incluyendo los que se han cometido en estos últimos meses, al violar de manera flagrante la Constitución de la República, al desacatar mandatos judiciales. Ahí hay delitos, pero como Bukele y Raúl Melara son prácticamente dos caras de la misma moneda, ambos se protegen, ambos se apoyan, y ambos están en función de esta persecución política. Estamos pues enfrentándola con dignidad, con fuerza. Son momentos muy difíciles para la familia, porque cuando ellos no logran su objetivo principal, pues se ensañan con la familia, con los seres queridos, y además recurren no solamente a la persecución física, sino que también buscan cómo dañarte en todo sentido, incluso privándote de tus medios de vida, a través de embargos, a través de bloqueos financieros, de forma que no puedas sobrevivir, mucho menos que te puedas defender. Pero pues como se dice, más rápido cae un mentiroso que un cojo, y todas estas patrañas, una por una, van a ir siendo desmontadas. Estamos en una fase de denuncia internacional que vamos a intensificar en los próximos días para que el mundo sepa hasta qué punto el sistema de justicia, la Fiscalía, la Corte Suprema en El Salvador han caído en niveles exagerados de corrupción moral, de corrupción institucional, que hacen posible que estas persecuciones
se puedan materializar. Eso es lo que te pudiera comentar, y pues siempre con el interés de compartir opiniones sobre la coyuntura en el país. Cada día se dan eventos que sacuden la conciencia de la gente, y pues con todo gusto podemos compartir impresiones de lo que está pasando. Excelente. Vamos a ver, Francisco, el micrófono abierto. Bueno, sí, Frido, muchas gracias por tu tiempo y tus análisis. En El Salvador está una cuestión que ha estado desde la semana pasada y esta semana también, y ha llegado a una culminación el día de ayer por parte de la Asamblea, donde el grupo parlamentario del FMLN ha jugado un papel importantísimo, muy destacado. Ya dentro del grupo parlamentario ha sobresalido la compañera Cristina Cornejo. Pero el punto es acerca del decreto, el concepto de cuarentena y combinado con la reactivación económica y buscar recursos para la tormenta este fenómeno natural que está sucediendo en estos momentos de la tormenta Amanda. ¿Cómo analizas esta situación que la Asamblea ha presentado un decreto favorable para el pueblo, pero que Nayib se opone de manera así tajante? ¿Qué quiere conseguir con eso, con querer destruir un decreto que va a favorecer al pueblo que se ha enfermado, al pueblo que ha perdido su trabajo, al pueblo que está perdido sus casas? Sigfrido. Bueno, creo que es importante ubicar el antecedente, y es que la Asamblea aprobó ese decreto 15 días después de haber aprobado otro decreto similar que finalmente Bukele lo terminó vetando. Ese decreto incorporaba, por un lado, la necesidad de mantener medidas de salud pública, incluyendo una cuarentena controlada, incluyendo una serie de regulaciones para los desplazamientos, pero también la obligación del gobierno, del Estado, de apoyar a la gente que por la pandemia debe de quedarse en sus casas, y por eso el Estado debe de apoyarlos con alimentos, con agua, con medicinas, con seguridad. Bueno, Bukele decidió vetar, incluso sin conocer el decreto mismo. Él ya había decidido que lo iba a vetar, lo cual habla pues de su escasa visión, de su soberbia, de su prepotencia y de su deseo de mantener un nivel de confrontación a cualquier costo. Sobre eso podemos volver después, sobre cómo él cree que gana de la confrontación. En el camino, la Asamblea, la Sala de lo Constitucional, admite un recurso de un abogado sobre un decreto ejecutivo que prácticamente establece un estado de excepción, limitando derechos constitucionales como el derecho de la movilidad y otros derechos. Y la Sala de lo Constitucional, que a mi juicio ha jugado en esto un papel bastante timorato, muy tímido, pues en vez de definir claramente la inconstitucionalidad de ese decreto de Bukele, pues hace una especie de recomendación de que se busque un acuerdo entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Bueno, la Asamblea le toma la palabra a la Sala, invita a Bukele a hacerse presente a la Asamblea, pues él
Él no llega, manda a sus emisarios y durante una semana se estuvo trabajando en buscar acercamientos. Se tuvieron importantes acercamientos. La verdad es que Bukele había mandado a la Asamblea un proyecto que era casi una copia al carbón del decreto que ya había aprobado la Asamblea. Solo que la Asamblea también incorporaba el componente de la gradual apertura de la economía, porque es falso que se pueda proteger la salud de las personas si las personas no tienen ingresos, si las personas no tienen comida. En fin, se tuvo esa semana de discusiones, pudiéramos hablar hasta de negociaciones, pero finalmente hubo puntos donde los emisarios de Bukele se mantuvieron intransigentes, buscando que no hubiese finalmente un acuerdo. La Asamblea lleva a la votación hace aproximadamente una semana, creo que fue el día sábado, el nuevo proyecto, lo aprueba, incorporando muchas de las cosas que pedía Bukele. Pero nuevamente, incluso sin que se haya aprobado ese proyecto de ley, ya Bukele anuncia que lo va a vetar. O sea, manda un veto y en la misma amenaza con un nuevo veto. Ese es el momento que vive el país. Hay una legislación aprobada por la Asamblea. Bukele se empecina en vetarlo de una forma irresponsable y muy caprichosa. Y se inventan un nuevo decreto ejecutivo que emitieron hace un par de días, donde vuelven a insistir en las violaciones a la Constitución que reiteradamente han sido señaladas por la misma Sala Constitucional, con el agravante de que la Sala dice que eso es inconstitucional, pero no hace nada para detener a Bukele en esta violación a la Constitución reiterada, sistemática. Entonces, el país vive en una situación de anarquía jurídica, de total inseguridad legal, y la gente pues no sabe a qué atenerse. En realidad están aplicando ese decreto ejecutivo en base a la fuerza, en base al terror que imponen con la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Que finalmente pues la gente dice, bueno, si no hay claridad y la Sala Constitucional no actúa, pues no me queda más que someterme al capricho del dictador que tiene el monopolio de la fuerza. Ese monopolio se expresa en las armas, es el poder coercitivo del Estado, el que somete a la población en base al temor. Eso es lo que está viviendo nuestro país. En medio de todo esto se da una situación que todavía viene a agravar la ya endeble y precaria situación de la mayoría de la gente, como son las tormentas que este fin de semana azotaron el país y han continuado a lo largo de la semana, y han generado una situación de mayor destrucción, de más desolación, de más muerte, que termina, pues, como suele ser, golpeando siempre a los más pobres, golpeando al descalzo, golpeando a la gente que vive a orilla de los ríos, de las quebradas. Este día se ha confirmado el hallazgo de los cuerpos de una familia entera que fue soterrada por un deslave de tierra en el municipio de Santo Tomás, una familia completa, creo que son 7 u 8 miembros de la familia. Y bueno, yo hago una figura, pareciera que las 7 plagas de Egipto se han lanzado sobre nuestro pequeño país, pero al mismo tiempo las plagas están poniendo al desnudo al faraón que